Bueno, pues como decía, vamos a tener a continuación la tercera mesa de esta jornada sobre la Revolución de 1868 y está dedicada a Revolución y Nación. Hemos cambiado un poco el orden de las intervenciones. Bueno, para empezar, se tienen ustedes que conformar con el suplente, porque el profesor Álvarez Junco, que era el titular de la mesa, no viene, pero ya lo ha explicado esta mañana. Entonces, en primer lugar, intervendrá el profesor Gregorio de la Fuente Monje, de nuestro departamento de la Unidad y Área Docente de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de la Revolución del 68 y del impulso nacionalizador de los monárquicos en esa revolución. En el sexenio democrático se ensayaron dos proyectos liberales de regeneración nacional, uno monárquico, otro republicano. Los dos se legitimaron en la Revolución de 1868 y tuvieron como principal objetivo el de democratizar y secularizar la esfera pública. A dicho objetivo se podría añadir el de extender una una identidad nacional acorde con el liberalismo radical. No estoy seguro de ello, pero se podría pensar. Y en este sentido trataré de la exaltación de la nación durante la Revolución y, como decía antes, del impulso nacionalizador dado desde las instituciones por los monárquicos entre 1868 y 1873, que se proclama la República. La coalición revolucionaria que echó abajo el trono de Isabel II y la dinastía de los Borbones la formaron pues justamente monárquicos y republicanos que imprimieron a la revolución un carácter antidinástico, no antimonárquico, no republicano. La revolución del 68 se legitimó en los siguientes gritos: abajo los Borbones, viva la libertad, viva la soberanía nacional, viva el pueblo soberano. Los revolucionarios culparon a los Borbones de todos los males del país y condenaron con rotundidad a Isabel II, a su familia y a la monarquía que ésta representaba. Para ellos, Isabel II era una reina enfrentada a la nación y a la España liberal, una reina partidista, neocatólica, que había amparado la dictadura del Partido Moderado y la nefasta influencia del clero católico en el Estado. Los Borbones eran igualmente para ellos una dinastía divorciada de la nación, que había sojuzgado al pueblo y considerado la nación pues su patrimonio familiar. Al repudiar a Isabel II, los revolucionarios monárquicos, que es el caso más interesante, no se limitaron a condenar a los Borbones del siglo XIX, a Carlos IV, Fernando VII y a la propia Isabel. Así, progresistas catalanes condenaron también al primer Borbón, a Felipe V, por haber culminado la obra absolutista de los Habsburgo, al abolir los fueros y las instituciones de autogobierno tras la toma de Barcelona en 1714. Y el general Prim juró en mítines populares de las Cortes Constituyentes que jamás serían restaurados los Borbones en España. Por lo tanto, los monárquicos que protagonizan la revolución se van hacia atrás y hacia el futuro. Por tanto, los monárquicos prácticamente llevaron a cabo una condena monolítica de los Borbones y a efectos prácticos sus diferencias con los republicanos fueron poco relevantes en aquellos días de la revolución. La monarquía que representaba a Isabel II era para los revolucionarios igual que la de su padre. No hacían grandes diferencias. Una monarquía absolutista y teocrática, en la que el monarca mantenía, en convivencia con la Iglesia, pues un poder desorbitado que doblegaba la voluntad nacional. Por todo ello, la gloriosa representaba para estos revolucionarios el triunfo de la libertad de la nación sobre la tiranía. El pueblo español, identificado con la nación, dejaba de ser esclavo y pasaba a ser libre y soberano para tomar pues, las riendas del poder político, ¿no? Y labrarse su propio destino.
Podríamos profundizar un poquito más en esta interpretación de los propios revolucionarios, porque en realidad monárquicos y republicanos difirieron en sus programas políticos, pero no en las raíces mitológicas que informaban a sus proyectos políticos. Ambos recogían el mito elaborado por la primera generación liberal de la nación libre, a partir del cual se interpretaba el pasado nacional y adquiría sentido el presente, ¿no? Sentido histórico la propia revolución de 1868. Y lo que vienen a decir es que los liberales de 1808 habían asegurado la independencia de la nación hacia el exterior al vencer a Napoleón, pero no habían asegurado su libertad interior al continuar el despotismo de los Borbones. Los llamados a completar esta obra, iniciada por las Cortes de Cádiz, eran los revolucionarios de 1868, que al desterrar al último Borbón y poner fin a la secular esclavitud del pueblo, habían reanudado la historia de la nación libre y tolerante española. Interrumpida esta historia de la nación libre con la derrota de los comuneros castellanos frente a los absolutistas en 1521. La fiesta revolucionaria de 1868 manifestó bien el sentido del cambio que estoy intentando explicar. Las élites revolucionarias señalaron a Isabel II y a los Borbones como los enemigos del pueblo, y la fiesta popular se saldó con la destrucción de las imágenes y símbolos que los representaban. Retratos y bustos de la reina fueron quemados y destrozados, los escudos de armas de los Borbones recortados de las banderas y pisoteados, los rótulos de las calles, de los cafés, de los teatros que evocaban a la dinastía caída, pues arrancados, etc. Los símbolos destruidos fueron sustituidos por otros cargados de sentido liberal. Por las calles se exhibieron retratos de Espartero y Prim, uniformes y banderas, algunas de ellas moradas de la antigua milicia nacional, banderas nacionales rojigualdas con el lema de soberanía nacional, viva la libertad. También se plantaron árboles de la libertad, algunas juntas pues llegaron a ordenar el poner la sobrecarga de habilitado por la nación en los sellos de correo sobre la efigie de Isabel II, ¿no? La nación por encima de una reina. Y por poner un ejemplo más, la Junta Revolucionaria de Segovia acuñó una moneda con los lemas Soberanía Nacional, España Libre. Bueno, en todos los lugares la marcha real dejó su sitio al himno de Riego, con el que se identificaban en principio todos los liberales, y en menor medida, pues himnos como la Marsellesa, Garibaldi y Luchana, sus rayos de Luchana. Entre los nuevos himnos nacionales que se hicieron para la ocasión como propaganda política, pues había muchos. Uno se titulaba Abajo los Borbones, otro Viva la Libertad, y estaban hechos por monárquicos. Bueno, al hablar de propaganda revolucionaria se podrían poner muchos ejemplos. Son muy significativos pues, los títulos de las obras de teatro escritas para legitimar el cambio político. Les enumero algunas. Abajo los Borbones, oprimirnos y gobernar, la soberanía nacional, España libre, la libertad del pueblo, la redención de la patria, la redención de España, aurora de libertad, etc. Bueno, se puede imaginar, un poquito de imaginación, gente que iba al teatro a ver una obra de esta en octubre de 1868 y que al final de la obra, de la representación, se tocaba el himno de Abajo los Borbones. Pues como salían de animados, ¿no? a tomar el café, ¿no? O los churros o lo que fuese. Bien, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona. Pasando al segundo aspecto que quería tratar es el impulso nacionalizador de los monárquicos. Decía algo de la Constitución del 69. ¿No? La Constitución del 69 ya nos presenta una monarquía identificada con la nación. Pues era, según sus promotores, la que nace del pueblo, la que consagra el sufragio universal, la que simboliza la soberanía nacional. Ahí hay un cambio total, ¿no? La elección del rey Amadeo I por las Cortes también sirvió para recalcar la supremacía de la nación sobre el rey. La nación había depuesto una tirana, Isabel II, para reemplazarlo por un monarca que, sin intervenir en la elaboración de la Constitución, como en 1812, debía este rey jurarla
lealtad y sometimiento a la Constitución. Bueno, es decir, la nación por encima del rey. La política secularizadora, de la cual hemos hablado esta mañana, de los monárquicos, fue limitada, pero lo suficientemente radical para poner a la Iglesia en contra de la revolución y para hacer que los clericales abanderasen un proyecto político muy movilizador, el de la defensa de la unidad católica de España, ¿no?, por considerarla el principal rasgo de su nacionalidad, esa unidad religiosa. Se ha mencionado esta mañana, pero pues el público ha cambiado, pues hubo una petición a las Cortes, en principio de más de 3 millones de ciudadanos, que solicitaban que el catolicismo fuese perpetuamente la religión de la nación española. Este conflicto, nación liberal versus nación católica, entre liberales y católicos por definir la nación, o al menos la identidad de los españoles, pues de alguna manera desembocaría en la última guerra civil carlista. A pesar de que España era un país eminentemente rural, los monárquicos no tuvieron una clara voluntad de utilizar la escuela y el servicio militar como instrumentos para nacionalizar a los niños y jóvenes españoles. La reivindicación popular más extendida era la abolición de las quintas, pero la promesa de Prim de abolirlas no la llevó a efecto porque sobrevino la guerra de Cuba, ¿no?, de la larga guerra anticolonial, y le fue imposible. En 1870 se admitió la práctica de la redención colectiva de los quintos por parte de ayuntamientos y diputaciones. Y, por tanto, la política seguida fue contraria a la universalización del servicio militar. De hecho, van a ser los monárquicos en la Asamblea Nacional, cuando se proclama la República, los que terminen aboliendo las quintas. Una mayoría monárquica en la Asamblea Nacional, que proclama la República. Bueno, en cuanto al otro tema, tampoco los monárquicos tuvieron o potenciaron la escuela pública como instrumento para inculcar a los niños sentimientos de pertenencia a la nación. Abolieron la ley que se ha salido también esta mañana, la Ley de Instrucción Pública Neocatólica de junio de 1868, la sustituyeron por la Ley Moyano de 1857. Reformaron mucho la enseñanza superior, universitaria, la enseñanza media, pero no la primaria, que no la tocaron. Por lo tanto, esta siguió siendo financiada por los ayuntamientos, obligatoria únicamente para los niños de 6 a 9 años, y que reservaba la asignatura de rendimientos de geografía e historia únicamente para las escuelas primarias superiores, no existiendo esta asignatura de historia en las escuelas elementales, que eran las únicas gratuitas para pobres y las que predominaban en el medio rural. Es decir, que prácticamente, pues digamos que más de la mitad de los niños en España pues no sabían nada de historia de España, ¿no?, en ese momento. Lo que sí tomaron, ¿no?, estos monárquicos fueron medidas laicistas. Se prohibieron los exámenes de religión en primaria y, si lo pedían los padres, los niños quedaban exentos de las materias religiosas, la doctrina cristiana, que se llamaba. Esto es una ley, ¿no?, siendo ministro José Echegaray, de 1870. Por lo tanto, el objetivo de la escuela pública laica estaba en el horizonte, pero tampoco se va a alcanzar. Pasando a los símbolos nacionales, en 1868 el Gobierno solicitó un informe académico sobre la alegoría de la nación española y el escudo de España. Bueno, los académicos propusieron simbolizar la nación con una matrona recostada en los Pirineos, rodeada por el océano y con los pies en el estrecho de Gibraltar. Por otra parte, el antiguo escudo de la monarquía, que primaba la simbología castellano-leonesa, fue reemplazado por un escudo de España que simbolizaba la unión de los antiguos reinos: León, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Cuando se dice León, es León, Galicia, Asturias, así, ¿no? Bueno, más las columnas de Hércules, que simbolizaban la dimensión ultramarina de España, y es un escudo muy parecido al actual y que tenía un precedente en uno de la época de José I.
Dicha alegoría femenina de España apareció junto a una referencia geográfica, los Pirineos, el Peñón de Gibraltar, en las monedas acuñadas en 1868, que representaban en el reverso el escudo, el nuevo escudo de España, o el primer escudo de España, con este nombre. En las monedas de mayor circulación de cobre, el escudo, esta es de oro, esta, de las más conocidas esta, ¿no? Lo sostenía un león, ¿no? Sostenía el escudo de España. En las monedas de plata y oro, que eran las que menos circulaban, por primera vez aparece la palabra España. Aquí en oro, España, en esta, de las que he traído, en esta se ve España. Hay más, ¿no? Bueno, es la primera vez que aparece en lengua castellana y en singular en una moneda, ¿no? Anteriormente ponía España y las Indias, de las Españas, otras construcciones. También en el canto de la moneda, si se girase esa moneda, se leería la leyenda soberanía nacional, ¿no? En las monedas de plata y de oro. En cuanto a los billetes, los emitidos por el Banco de España, en 1871 estaban dedicados a personajes históricos españoles. El gran capitán, que es este de aquí, Hernán Cortés y Colón, siendo los primeros de esta clase que se hacen en España, ¿no? Con personajes históricos, ¿no? Antes hay alegorías y otra serie de cosas de España o clásicos. En cuanto a la bandera, desde el Ayuntamiento de Madrid, el concejal progresista Ángel Fernández de los Ríos abogó por añadir el color morado al rojo y al amarillo en la bandera, pero no lo consiguió. Esta combinación tricolor solo se usó en cintas, fajas, colgaduras municipales al inaugurar una estatua y cosas por el estilo. A efectos prácticos, la bandera rojigualda, que utilizaban todas las armas del ejército desde 1843, siguió siendo la bandera nacional. La bandera nacional en el sentido que es la que ondeaba en lo alto del Congreso de los Diputados, ¿no? Representante de la nación, que representaba a la nación. Y bueno, también es oficial, porque si lo llevaba el ejército, el núcleo duro del Estado, obviamente en esa época, es el ejército, y en ese sentido, pues, de alguna manera también se identifica con el Estado, ¿no? Aunque legalmente no lo fuese. En cuanto al color morado, comunero, remitía al imaginario liberal, ¿no? Es decir, no era patrimonio ni de monárquicos ni de republicanos, sino eran de los que habían hecho toda la revolución, todos ellos eran liberales. De ahí que no es extraño que la primera iniciativa la tomen los monárquicos en el ayuntamiento sin cuajar. Es más, el morado, el pendón morado de Castilla, ¿no? Había unos regimientos que tenían el privilegio de cuando hacían desfiles poder utilizar en el periodo de Isabel II, el mismo antes de la Revolución, unos meses antes, pues lo utilizaron. Y esto guarda mucha relación con la interpretación que he hecho al principio, cuando le he dicho, he mencionado 1521, ¿no? La interpretación. Los revolucionarios de 1868 reanudan, ¿no?, la historia de la nación libre que se había cortado en 1521 al ser derrotados los comuneros. Pues esa bandera de los comuneros, de alguna manera hay algunos, ¿no?, que la recuperan para continuar esa historia, ¿no? Sería la interpretación, ¿no?, más filosófica del asunto, ¿no? Bien, en cuanto al himno, en 1870 se convocó un concurso para himno oficial, pero quedó desierto. Existe una publicación de muchos de ellos, no sé cuántos se presentaron ahora mismo, pero muchos, y algunos ya están grabados. Y bueno, pueden ser interesantes las letras, que por lo que yo sé no están estudiadas. Bueno, en cualquier caso, el himno de Riego hizo las veces hasta cierto punto del himno nacional, hasta que en 1871 fue repuesta la marcha real o granadera, ¿no?, que es el himno actual, ¿no? En cuanto a las fiestas, en Madrid la fiesta del 2 de mayo recobró todo su esplendor en 1869. El ayuntamiento inauguró la plaza del 2 de mayo.
construida en torno al arco restaurado del desaparecido Parque de Artillería de Monteleón. Creó nuevas calles con nombres varios, entre ellos Ruiz y Malasaña, que eran héroes populares. La diferencia de otras calles que había antes, que ya existían, como la calle Daoiz y Velázquez, ahora se introducen unos héroes populares. Los intentos de oficializar el 29 de septiembre, aniversario de la Revolución, y 6 de junio, aniversario de la Constitución, pues fracasaron. Y no me quiero entretener porque fracasaron. Si acaso luego, si tienen interés en el debate. En cuanto a los lugares de memoria, el ministro Ruiz Zorrilla recuperó una ley de 1837 de creación del Panteón Nacional en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid para recoger los restos de los españoles ilustres. El Panteón se inauguró con gran ceremonial, con un poco de retraso, en junio de 1869. No pudo hacerse coincidir con la promulgación de la Constitución. Y lo más llamativo de la fiesta cívica fue el traslado de los restos de 14 hombres ilustres desde la iglesia de Atocha a la de San Francisco, formando una procesión con 16 carrozas. Abría la comitiva un carro triunfal con las banderas de las provincias españolas, los escudos de las provincias españolas, las columnas de Hércules, el león y la bandera nacional, y cerraba el carro de la fama con las banderas de todas las naciones europeas. De alguna manera, lo que se quería simbolizar es que España había ingresado entre las naciones cultas de Europa, ¿no? El Panteón entró en decadencia en 1874 y fue desmantelado durante la restauración. En cuanto a los museos nacionales, voy a mencionar, pues voy un poco ya mal de tiempo, solo uno. Amadeo de Saboya inauguró el Museo Arqueológico de Madrid, que era de carácter nacional y que, bueno, tenía salas de los tiempos primitivos y también de la Edad Media. Y en la Edad Media, ¿no?, se incluyó una sala por primera vez dedicada a la España árabe, es decir, la España musulmana. Se aceptaba, ¿no?, esa tolerancia. En cuanto a los monumentos públicos, por quedarnos en Madrid, se pusieron en la vía pública 4 estatuas que no se construyeron, no se hicieron entonces, estaban en museos o almacenadas, pero se sacaron a la vía pública. Las menciono: el grupo escultórico de Daoiz y Velázquez, la estatua de Murillo, el pórtico, los leones del pórtico del Congreso de los Diputados, y la estatua de Mendizábal, que es la que más me interesa. La estatua de Mendizábal en la Plaza del Progreso de Madrid, el día que se promulgó la Constitución, se inauguró. El liberal Mendizábal, ¿no?, como se ha dicho esta mañana, el gran desamortizador de los bienes eclesiásticos, simbolizaba la secularización y el progreso. Yo me atrevería a decir, ¿no?, el progreso nacional, de la nación. Bueno, la estatua esta desapareció en 1939 al entrar las tropas franquistas. En cuanto a los cambios de nombres, bueno, cambiaron muchos. Pongo un par de ejemplos. La ciudad de Murviedro, en Valencia, pasó a llamarse Sagunto. Lo dejo ahí. Se renovaron los callejeros de todas las ciudades. En el caso, normalmente se quitaron nombres religiosos en las calles y se pusieron otros alusivos a las glorias nacionales o a los mártires de la libertad. En el caso de Madrid, por ejemplo, las calles Covadonga, Padilla, Juan Bravo, Maldonado, 2 de Mayo, de la Independencia, 29 de septiembre y Prim, dado por hecho la continuidad de la nación desde 1722 hasta 1870, con el nombre de estas calles, pues se pasa por fechas como 1521, 1808, ¿no?, que es la de la Independencia, 1868, Prim. Por acabar, dejaré las conclusiones, si acaso, para la discusión. Para Madrid, Fernández de los Ríos proyectó una remodelación completa de la ciudad para convertir la imagen de París en una modélica capital de la nación, pero su proyecto apenas se materializó. La creación de la Plaza de la Independencia por el sitio de Zaragoza, en torno a la Puerta de Alcalá, fue idea suya, pero no consiguió que confluyeran en ella las 8 calles proyectadas, todas con nombres míticos nacionalistas, ¿no?, Numancia, Sagunto, etc.
El eje urbano más simbólico de los propuestos por él era la calle Nacional, que unía el edificio de las Cortes con el Panteón, pero tampoco se llegó a hacer. Dejo aquí el tema sin sacar conclusiones, luego si acaso pues las incluyo. Muy bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Jorge Vilches, que también es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en esta facultad. Muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores de esta jornada y en especial a mi compañero Gregorio de la Fuente, que para mí, ahora que no nos oye nadie, es un referente para explicar la revolución del año 68. Yo creo que no hay nadie en este mundo que conozca mejor que él el personal que hizo aquella revolución. Me ha encargado hablar de la Federación y la Nación en el sexenio revolucionario, lo que es un asunto complejo y enlaza perfectamente con lo que estaba él contando, porque aquellos republicanos del año 68, como muchos otros, incluidos los monárquicos, consideraban que debían ajustar lo que ellos consideraban el espíritu nacional a la forma del Estado. Y cuando se revuelven en Madrid, van destruyendo por las calles todos aquellos símbolos monárquicos y todas las placas que les recordaran a los reyes o que tuvieran una corona. Hay una anécdota en ese sentido que van destruyendo placas y coronas hasta que llegan a un edificio que les parece, claro, monumental, con una corona que no identifican, pero a pesar de eso dicen, es monarquía, vamos, echémosla abajo. Claro, asaltaron la valla hasta que salieron 2 soldados rubios gigantes que no supieron identificar. Estaban en la embajada de Prusia. Entonces aquel gobierno provisional tuvo que excusarse, pedir perdón. Pero sí que aquello significaba que había un movimiento que se estaba cociendo, que consideraban que la revolución debería ser o debería concluir en una república. Y todo aquello que no fuera una república, y además en sentido federal, iba a ser una traición a la revolución y, por tanto, una traición a la nación. Cuando se proclaman federales, claro, aquel federalismo, que algún autor ha dicho, ¿aparece entonces? No, sabemos que no. Hay una pequeña pero interesante tradición descentralizadora y federal entre los demócratas españoles. ¿Por qué? Bueno, quizás desde un punto de vista teórico ellos se habían agarrado con fuerza a la idea de la descentralización como una manera de garantizar las libertades individuales, pero también de sujetar al poder, a ese poder central que podía ahogar a la nación. Pero a nuestros republicanos, además, muy atentos a la historia de Francia y a la historia de Italia, porque se sentían muy europeos dentro de esa Europa de las naciones, les afectaron 2 acontecimientos muy particulares, que fue lo que le ocurrió a la Segunda República Francesa, donde no se dio el sufragio universal masculino y todo aquello acabó con una dictadura, y que ellos interpretaron que si aquello había caído, pues como la Primera República, se debía al centralismo, a esa idea de no ir desmenuzando el poder para controlarlo y dejarlo solamente en unas manos, que era más fácil de esa manera que surgiera el tirano, el dictador, hasta el punto de que al general Prim, cuya imagen hemos visto, las que nos ha puesto el profesor de la Fuente, le llegan a llamar tirano, el tirano Prim. Bueno, en esa extensión de la tiranía, incluso al mismo Pi Margall, a finales del año 72, el padre del federalismo en España, los más radicales llegaron a llamarle tirano, incluso a planear su muerte. Bueno, como veis me enrollo mucho, así que quizás me ajusto para que veamos en el tiempo a esto. Bueno, como digo, ajustados a ese acontecimiento de la Segunda República Francesa, que ellos dicen, claro, cae en una tiranía, ¿por qué no fue una república descentralizada? Pero también tienen mucha obsesión por un episodio europeo que cala profundamente en el imaginario liberal, que es la unificación italiana, que para los liberales españoles es un ejemplo en todos los sentidos. Sus grandes héroes son, por supuesto, Mazzini y Garibaldi, pero nuestros republicanos federales se cogen
a Carlo Cataneo y a Giuseppe Ferrari, porque aparte de ese laicismo y de esa nación romántica, se pueden ajustar, y del republicanismo, por supuesto, se pueden ajustar a su idea federal. Además, nuestros republicanos, a diferencia de los progresistas, sí tienen esa visión europea y se mueven en Europa en esos espacios de sociabilidad que les hacen ver, a través del federalismo, que la federación, en su primer concepto, no es solamente una descentralización interna, sino que puede llegar a primero, a la federación de las naciones latinas, el iberismo, la federación con Italia, con Francia, sino a lo que podríamos llamar la Unión Europea. Tenían esa idea de descentralización hacia adentro, o federación hacia adentro, pero también federación de las naciones europeas. Además, estos republicanos, estos federales, en su idea de, claro, ¿qué es la nación española?, se acogían perfectamente a lo que es la que fue la tradición, la historiografía liberal progresista, cuyo máximo exponente, como todos conocemos, es Modesto Lafuente, que aparte de una calle, fue uno de los historiadores del XIX más importantes y más interesantes. ¿Cuál es el gran cambio? El gran cambio es que los liberales hacen una historia diferente, en el que el sujeto deja de ser el rey y el sujeto de la historia comienzan a ser las naciones, pero desde tiempos ancestrales, con unas características propias dadas por el territorio, con un espíritu, lo que era en el sentido que se daba entonces de raza, la raza española. Con todo ese componente, claro, nos encontramos que antes del 68 ya se publican cosas sobre el federalismo dentro de los demócratas, como son fundamentalmente Fernando Garrido, que tiene una obrita con un título perfectamente descriptivo del espíritu de la época, que es La República Democrática Federal Universal. No iba a ser para menos. Francisco Pi Margall, que publica un libro también muy interesante en el año 54, La reacción y la revolución, y posteriormente Emilio Castelar, La fórmula del progreso, del año 58. En esta conferencia yo me voy a centrar tanto en Pi Margall, que como decía al comienzo es el padre del federalismo en el sexenio revolucionario, es insoslayable, no se puede uno apartar de él, y Emilio Castelar. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes difusores. No solamente porque recoge perfectamente su idea, la idea republicana y federal, sino también el nacionalismo, tanto italiano como el francés, de Michelet y de Mazzini. Y dada su gran capacidad oratoria, es el gran difusor, mucho más que Pi Margall. Comienzo con Pi de Pi Margall. Se suele señalar aquí esa introducción que hace el principio federativo, el libro que se publica en España a mediados de octubre del año 68, como la primera exposición del federalismo. Ya hemos visto que no, que ya se había hecho antes, pero lo que sí nos encontramos en esa introducción, que yo recomiendo, es muy cortita, al principio federativo, es que va a dar argumentos de batalla a todos los republicanos del momento. Y es a lo que se van a acoger pues, los periódicos, la prensa del momento, los diputados y cuando se organice el partido en provincias. Y van a repetir justamente todos aquellos principios. Por supuesto, Pi Margall, que es diputado en el año 69, allí hace también una buena descripción. ¿Qué entiende? Él pensaba que el principio federativo era la solución marcada para la historia de las naciones y principalmente para España, porque correspondía a su espíritu, al espíritu con el que se había compuesto el Estado español y en lo que se debía reflejar la forma de Estado procedente de la Revolución del 68. Incluso luego en las nacionalidades del 76 dirá, es que España se tiene que conformar a través de un contrato, de un pacto entre las partes, porque la unidad de España procede, decía, de la conquista, de la sucesión o del matrimonio. Y esto no va acorde con el signo de los tiempos, que es un signo, es un espíritu democrático, como el espíritu nacional, el espíritu del pueblo español, que es un espíritu, él decía, democrático.
La centralización de las monarquías absolutas, decía, había acabado con los fueros, con las antiguas leyes, las instituciones propias, las costumbres, su manera de ser especial. Sin embargo, decía, a pesar de todo eso, el espíritu provincial había pervivido, resucitando cuando el país había estado en crisis, como en 1808. Hay un recurso constante al papel del pueblo, que ellos utilizan pueblo y nación casi de forma indistinta, la actuación del pueblo en el año 1808. Y añadía, este federalismo de las provincias no tenía el riesgo del separatismo, porque una de las cosas que les achacaban, sobre todo en las Cortes, en los debates, era vuestro federalismo, vuestra descentralización va a llevar a la separación de las provincias. Y le decía, no. ¿Por qué? Decía, porque la nación española, está en el pensamiento y en el corazón de los españoles. Y además, abro comillas, existen vínculos como la comunidad de historia y de sentimientos, las relaciones civiles y los intereses económicos. Claro, esa unidad nacional él la hacía descansar en los sentimientos, pero también, digamos, en las cosas prácticas. El fundamento filosófico de la federación, según Margall, partía de la idea de que la nación estaba compuesta por seres individuales, las personas y los seres colectivos, la familia, la localidad, la provincia y la nación. Entre los seres colectivos los había espontáneos, como la familia y la nación, fijaos que aquí ya entendía la nación como un sujeto colectivo espontáneo, y los artificiales, en relación a la provincia. La jerarquía entre los seres colectivos se hacía de menor a mayor, es decir, y esto es importante, de abajo a arriba, de la localidad al Estado, siendo este el resultado de un pacto. Claro, esto ya nos indica cómo tenía que ser la federación. La federación solo podía ser un contrato, un pacto que partiera de la localidad, pasara a la provincia, a la región y finalmente al Estado. El pactismo pirmargaliano era de abajo arriba. Claro, llegados a este punto, por supuesto, esa formulación teórica debía tener un resultado práctico, porque si hay algo que es común a los federales era el presentar la República Federal, como la solución para todos los problemas económicos, políticos, culturales, educativos, militares, coloniales, incluso para cualquier cosa. ¿Qué ventajas? Bueno, pues tenía la determinación concreta de las funciones de cada ser colectivo, garantizaba los derechos individuales. La autonomía disminuiría el gasto administrativo, eran liberales, como decía antes el profesor de la Fuente, y reavivaría la economía, aportando la solución de la cuestión social a través del ejercicio de las libertades y de la intervención del Estado. La unidad nacional, basada en la federación, en definitiva, traería una nueva edad de oro, porque el centralismo había llevado a la nación a la decadencia. Emilio Castelar. Emilio Castelar fue otro de los constructores de ese federalismo y repitió el discurso nacionalista elaborado por los liberales progresistas, anclado en una historia a la que glorificaba y mitificaba, construyendo una idea de nación como compendio de las más altas virtudes humanas y también como reserva del patriotismo y del amor a la libertad. Si en alguna ocasión tenéis curiosidad y le echáis un vistazo, yo sé que no es lo mejor, sobre todo por un viernes o un sábado, a un discurso de Emilio Castelar y os mantenéis despiertos, os daréis cuenta de la cantidad de recursos culturales que tiene y de citas de Teresa de Ávila, Cervantes, Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque todas esas manifestaciones culturales, ¿qué eran? La manifestación del espíritu nacional, de la grandeza de la raza. No es algo original de Castelar, ¿eh? Lo copia de Michelet, luego lo vemos. Bueno, decía, los recursos culturales, claro, pero junto a esto no faltaba el victimismo. Ese pobre y grandioso pueblo español lleno de virtudes, sometido ¿a quién? A ese centralismo de la monarquía, a esa iglesia que ahoga. ¿Quién puede liberar al pueblo? Fácil, la República Federal. Porque le va a garantizar esas libertades, los derechos individuales, va a impedir que exista un poder que le apriete y le acogote, ¿no? Va a ser él mismo y por fin esas virtudes intrínsecas
van a florecer, ¿no? Bueno, ¿de dónde toma Emilio Castelar, que no es un pensador original, sus ideas? Yo voy a señalar, hay muchos, dos que me gustan, dos. Uno, de Mazzini, Giuseppe, quien definía la nación como la sociedad natural de hombres predispuestos a una comunidad de vida y de conciencia social, debido a la unidad del territorio, origen, costumbres y la lengua. Cuidado. Decía, creía Mazzini que las nacionalidades eran obra de Dios. Eran obra de Dios. Mientras que los estados eran entidades arbitrarias creadas por el hombre. ¿Qué suponía esto? Claro, Mazzini lo que decía era, la nación procede de Dios. El Estado este es artificial, procede del hombre y está equivocado. Cambiemos el Estado. Tenemos un Estado monárquico que tenemos que construir. Un Estado que responda a los intereses nacionales, es decir, un Estado-nación, ¿no? ¿Cuál era la clave? La creación de la conciencia nacional, de la conciencia de nación. ¿Cómo? A través de la propaganda. Y a esto Castelar se dedica de una manera muy intensa. Bueno, paso. Michelet. Bueno, aparte de estos y demás, estos conceptos mazzinianos, Castelar era un gran estudioso de la Revolución Francesa y de la reinterpretación de la Revolución Francesa y tomó de Gilles Michelet algunas de sus, no digo todas, algunas de sus ideas republicanas. Michelet establecía el fundamento de la nación, la francesa, en el carácter dado por el mito de los orígenes históricos. De ahí arrancaban dos ideas que va a tomar Castelar para la nación española. Francia como nación universal, asilo del mundo, fraternidad viviente, y Francia como la gran identidad en la que funden las identidades locales, porque, y abro comillas, Francia es una persona. Michelet configuró un nacionalismo en sentido estricto, ya que otorgaba a la nación un sentido finalista, de destino histórico y universal, anclado en el respeto a las esencias. De esta manera, Michelet, como luego van a hacer los republicanos españoles, vinculó los mitos fundacionales con el espíritu político, que en el caso francés era el patriotismo republicano céltico, y en el español, traducido por los republicanos españoles, va a ser el espíritu democrático. En la obra de Rodríguez Solís, eso por ejemplo, tiene dos tomos. El primero es Historia del Partido Republicano. ¿Y cómo empieza? Con la historia del pueblo español. ¿Por qué? Porque el pueblo español es naturalmente republicano, naturalmente democrático, como demuestran los hechos de sus grandes personajes desde Viriato en adelante. Para Michelet también las naciones eran un designio de Dios para mantener la originalidad distintiva que había conferido a algunas naciones una labor de civilización. En el caso de Michelet, la revolución de 1789 había dado a Francia como nación una misión histórica y providencial. Dios tuvo su segunda época después del Sinaí. Primero, ¿os acordáis del discurso este de Castelar de Dios es grande en el Sinaí? Lo copia de Michelet, el tío. Dice, Dios tuvo su segunda época después del Sinaí en la Francia de 1789, decía Michelet, donde se produjo la nueva revelación para la humanidad. De esta manera, el patriotismo no era solo defender la patria de los enemigos internos y externos, sino sostener su misión civilizadora. ¿Qué saca Castelar de esto? Claro, dice, Castelar, claro, engarza todo esto, lo enlaza con la labor civilizadora de España, ¿dónde? En América y en África, ¿no? Donde, con la idea nacional, enlaza el espíritu nacional, espíritu de la raza, con esa labor de civilización. ¿Dónde? Pues donde se puede, en América y en África. Voy fatal de tiempo, ¿eh? No, tienes 5 minutos más. Bueno. Claro, todo esto le sirve a Castelar para cantar las glorias del pueblo español en ambos continentes y los hitos culturales, como decía antes, como símbolos de la raza española.
Castelar toma de Mazzini la idea de que la identidad, esa de la que hablaba Michelet, estaba en las revelaciones históricas de su ser. ¿Cuáles? Pues la música, la escritura, la escultura, las letras, la filosofía, el derecho. Era una identidad con aspiración universal, esto es, civilizadora. Y la fórmula del progreso era la democracia, que en su expresión final resultaba ser, ¿cuál? La federación. Por eso el espíritu de la nación española era republicano o democrático, porque la fórmula del progreso era la democracia y la nación adelantada, la española, tenía la misión de abanderar dicha marcha histórica y empujar a otras naciones hacia el futuro. Se lo creían, no solamente Castelar, sino también Mazzini. Mazzini escribe una carta a Castelar en octubre del 68 y dice, si conseguís la República Federal en España, seréis la vanguardia de Europa, como se decía entonces, el lábaro de la libertad, es decir, de la democracia para el resto. ¿Ah? Bueno, Castelar, pues, si Pi publica en octubre del 68 Principio Federativo de Proudhon, Castelar aparece en España después de la Revolución, cuando todo está más o menos tranquilo, en noviembre del 68, es donde da las pinceladas sobre la federación y ya digo, sobre todo en las Cortes. Castelar explicó la federación cuidándose entonces de no atribuir concretamente las facultades a los entes descentralizados, que iban a ser el municipio, la provincia, la región y el Estado. Castelar entendía la federación como el municipio democrático, abro comillas, el pueblo reunido en asambleas primarias. La provincia como un pequeño Estado, elegido por sufragio universal. Entonces hablaban de sufragio universal como sinónimo de sufragio universal masculino. Con Congreso y Gobierno propios para tratar los asuntos provinciales. Abro comillas, cada grande región debe ser un Estado con su gobernador nombrado por el pueblo, sus cámaras, su presupuesto, con su vida independiente. El último nivel, por supuesto, era para el Estado central, con poderes, cito, sencillos, resumidos en, cito, conservar la nacionalidad y en cuidar los intereses puramente nacionales. El Estado central tendría una asamblea democrática que nombraría cada 3 años a un gobierno. Castelar hablaba de descentralización y de federación como si fueran sinónimos, de lo cual luego se va a arrepentir. Y en esa descentralización o federación depositaba, abro comillas, la clave de la unidad nacional y el seguro inviolable de todos los derechos. En este sentido, la federación era la fórmula perfecta y definitiva capaz de solucionar cualquier problema. Desde la cuestión territorial a la de Cuba, la social, la economía, la educativa, la religiosa, incluso la relación con la Santa Sede. Y recogía además promesas populares, algunas citadas por el profesor de la Fuente, como el fin de las quintas, de los impuestos abusivos, de la pobreza, de la inmoralidad, de la ignorancia o de la falsedad del sistema representativo. Al tiempo, la federación de la nación, era la afirmación de soluciones populares. ¿Cuáles? El gobierno del pueblo por el pueblo, los derechos garantizados, la cercanía del poder para controlarlo, junto a valores, por supuesto, universales. ¿Cuáles? La paz, la justicia, la hermandad entre los pueblos. A esto añadía, claro, la necesidad, con esa fijación en la Italia y en la Francia de su época, la necesidad en la movilización colectiva, el sacrificio patriótico, ¿no? Hacían recursos al milenarismo para empujar a la gente a luchar por esa idea final de conseguir el paraíso federal. Lo consiguió, ¿eh? No obstante, Castelar, estoy concluyendo, no obstante, Castelar hablaba de un proceso federativo, contractualista, de arriba a abajo, no pactista de abajo a arriba, como defendía Pi Margall y la mayoría del partido en provincias.
La demostración del éxito de las ideas bimargalianas, del abajo arriba, fue la rápida asunción de los planteamientos por los republicanos de provincias, quienes adoptaron el federalismo pactista y lo llevaron a la práctica, haciendo buenas las condiciones de voluntario y sinalagmático en mayo y junio de 1869. En esos meses, los federales se unieron en pactos regionales para organizar el partido, hacer común, literal, hacer común a los españoles la fórmula federal y asegurar el derecho de insurrección si los derechos individuales eran atacados por el gobierno. El pueblo, decían, se organizaba según los pactos entre sus seres colectivos para sostener la libertad. El pacto partió de abajo y luego llegó arriba en el mes de julio del 69, con la firma del Pacto Nacional, que eligió ¿a quién? A Pi Margall como su director. La mayoría parlamentaria republicana y el partido en provincias aceptaron entonces el federalismo pactista como la forma perfecta para conseguir la unidad nacional en la paz y la armonía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y va a cerrar la mesa de esta tarde Roberto Blanco Valdés, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela y al que le damos especialmente la bienvenida a esta facultad. Muchísimas gracias, muy amables. Vamos a ver cómo hago. Primero empezaré por lo que hay que empezar, que es agradecer al profesor Gregorio de la Fuente y al profesor Jorge Crespo, directores de este seminario, la invitación. Agradecer a Alberto Cañas, no estás, pero en fin, su amabilidad, su ayuda. Y manifestar que estoy muy satisfecho de estar aquí con tres colegas a los que admiro mucho y a los que he leído mucho y de los que he aprendido mucho. Y por tanto es muy, muy agradable, ¿no? Dicho lo cual, me voy a referir un momento a los alumnos, porque los alumnos están aquí, han entrado así sigilosamente y no sé muy bien si se les ha dicho previamente a qué venían y por tanto se lo voy a decir yo por si acaso no lo supieran o no lo tuvieran absolutamente claro. Y de paso haré una reflexión, ¿no? Estamos en un simposio en el que se celebra el 150 aniversario de la Constitución de 1868. 150 años. España es un país peculiar, es un país raro, es un país extraño, en general con poca autoestima. Es un país donde han convivido un fenómeno nacionalista conservador, duro, terrible en una época de nuestra historia, y al mismo tiempo con una escasa autoestima que se traduce, por ejemplo, en que no es capaz de celebrar convenientemente hechos históricos que merecen celebración. En el año 2012 se tenía que haber celebrado el aniversario, el segundo centenario de la Constitución de Cádiz, la primera Constitución de la historia de España y probablemente una de las más importantes constituciones del primer tercio del siglo XIX en toda Europa. Un texto que tuvo una gran influencia en Italia, una gran influencia en otros países, en Portugal, y sin embargo las celebraciones fueron celebraciones escasas. Es cierto, se hicieron algunas cosas, en el Congreso de los Diputados, en el Senado se constituyó una comisión intercámaras para la celebración del centenario, se publicaron algunos libros, pero en fin, nada comparable a lo que hicieron los americanos cuando celebraron en 1987, el segundo centenario de la Revolución Americana, de la aprobación de la Constitución, no de la Revolución Americana, sino de la aprobación de la Constitución de Estados Unidos, ni nada similar, por supuesto, a lo que hicieron los franceses cuando en el año 1989, celebraron el segundo centenario de la Revolución. Hicieron hasta caramelos, yo recuerdo que tenía caramelos con la efigie de la Revolución, yo recuerdo que tenía algunos por casa que quise conservar, pero que acabaron poniéndose pringosos y tuve que tirar, ¿no? Somos un país peculiar y, por tanto, celebraremos poco el 150 aniversario del texto de 1800, de la Revolución del 68 y del texto del 69, de lo que viene después, que es a lo que yo me voy a referir, la Primera República. Y es algo realmente extraño porque el 68 marca un punto de ruptura fundamental en la historia de España. Es decir, en todo el siglo XIX español hay dos puntos de ruptura esenciales, diríamos, de avance histórico. Uno es Cádiz
el texto gaditano. Dura muy poco, está vigente entre el 12 y el 14, y luego en el trienio liberal entre el 20 y 23, y unos meses después de la Revolución de la Granja en 35-36, hasta que se elabora la Constitución del 37, y otro es el 68, con la Constitución del 69, la proclamación de la Primera República y la redacción del primer proyecto de Constitución Republicano Federal. Fijaros, me dirijo básicamente a los alumnos porque nada de lo que voy a decir me temo que será novedoso para mis colegas, ¿no?, que saben de esto muchísimo. Fijaros, es curioso porque en un periodo muy corto de tiempo, 6 años, 1868 a 1874, cuando se restaura ya a finales del año la monarquía, tras un golpe de Estado militar, se disuelven las cámaras y luego se restaura la monarquía tras un golpe de Estado militar, una intervención militar. En 6 años se cambia una dinastía, se cambia la dinastía de los Borbones por la dinastía de los Saboya, se elabora un texto constitucional que es el primer texto llamado democrático. Ahora hay una precisión sobre eso, no es un texto democrático, obviamente, es un texto muy avanzado en materia de derechos, como nos explicaba esta mañana nuestra colega, muy avanzado en materia religiosa, como nos explicaba también otro colega esta mañana, pero no es un texto democrático, como es obvio, por lo que ahora diré. Se elabora un texto constitucional, se da un giro copernicano a la historia de España, que luego fracasará finalmente, ahora diré en gran medida por qué. Se proclama una república, después de que Amadeo de Saboya decide marcharse, se proclama la primera república de la historia de España y se elabora el primer texto de Constitución Republicano Federal. Es la primera vez que se elabora un proyecto, que no llega ni siquiera, apenas llega a discutirse en las Cortes, de Constitución Republicana y de Constitución Federal. Y esto es un hito histórico en la historia de España, de una gran importancia, ¿no? ¿Por qué decía que no es una Constitución democrática? Y esto me va a permitir enlazar con otra cuestión importante. Pues porque la democracia exige una condición sine qua non, que es el sufragio universal. Hay democracia cuando votan todos los hombres y todas las mujeres a partir de una determinada edad. Esto es lo que significa la democracia. Por tanto, la democracia es una realidad relativamente joven en Europa. En algunos países de Europa la democracia es una realidad de después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, en Italia, en Francia, las mujeres votan después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por tanto, en España no. En España votan durante la Segunda República, en el 33, en el 36, en las elecciones locales, en las elecciones del 33, en las del 36, en las que gana el Frente Popular. Hecha esta aclaración, comenzaré diciendo lo siguiente, que me interesa de nuevo destacar. Siempre que en España ha habido un momento de avance histórico sustancial del progreso, de las fuerzas de progreso, se ha abierto el debate sobre la reorganización del poder territorial. Siempre. Esto ocurre en la Primera República. Primera República, se elabora un texto republicano federal. ¿Qué pasó con él? Bueno, podemos contestar con Castelar. Castelar le dijo a los miembros de las Cortes: lo quemasteis en Cartagena. Los que habían comenzado en Cartagena la Revolución Cantonal. Es decir, lo quemasteis, decía Castelar, en Cartagena, ¿no? Por tanto, Primera República, primer intento de elaborar una estructura territorial de España distinta a la que había nacido en Cádiz, para entendernos, la Constitución de 1812, una estructura centralizada. Es verdad que los gaditanos, los liberales gaditanos, eran mucho más partidarios de la descentralización. De hecho, crean ayuntamientos elegidos por el pueblo, ayuntamientos elegidos, diríamos, por los ciudadanos, por los hombres, por supuesto, por los varones. Estamos hablando siempre de sufragio masculino. Y además crean unos órganos, las diputaciones provinciales, que tienen que controlar a los llamados jefes políticos, que serán el antecedente, luego serán los gobernadores provinciales, ¿no? Por tanto, en Cádiz nace un concepto de nación y una estructura territorial del país que por primera vez se intenta cambiar con el cambio del 68, con la Primera República, que se intenta cambiar por segunda vez con la Segunda República, con la aprobación de la Constitución de 1931, que crea un Estado integral y da lugar a la aprobación de 3 estatutos: el de Cataluña, que está en vigor desde el 32 hasta el 34, cuando se proclama el Estado catalán, se disuelve la autonomía catalana y se proclama el estado de guerra en Cataluña; el de Galicia, que no llega a entrar en vigor en el 36, y el del País Vasco, que está en vigor entre el 36 y el 37, muy poquito tiempo, ¿no? Bien, por tanto, donde ha habido democracia, o un gran avance de las fuerzas de progreso,
se plantea la cuestión territorial. El tercer ejemplo está a la vista de todos vosotros. Cuando en el año 77 se recupera la democracia tras la dictadura del general Franco, inmediatamente se plantea la necesidad de recuperar la estructura territorial descentralizada del país que había existido inicialmente durante la Segunda República y, de hecho, antes de que se apruebe la Constitución, se aprueban las llamadas preautonomías, se conceden regímenes preautonómicos a los territorios españoles que luego tendrán autonomía. Bien, hay más elementos en común. Hay más elementos en común e inmediatamente entraré en el contexto general de la Primera República, ¿no? Estos cambios se producen en medio de gravísimos conflictos. Fue el conde de Romanones quien escribió, a propósito de la Primera República, ni un solo día España respiró tranquila. Bueno, probablemente no, con toda seguridad al conde de Romanones no le gustaba mucho la República, ni la Revolución del 68, pero no exageraba mucho, o sea, no estaba muy lejano a la realidad. Esta mañana el profesor Javier Moreno Luzón se refería justamente a cómo se recuerda lo que ocurre durante los años del sexenio con posterioridad como algo de una complicación extrema, de una dureza extrema. Y, por tanto, como sé que no me dará tiempo, empezaré. ¿Por qué una situación de abierto conflicto? Pues nada más que es sencillo mencionar tres datos. En el año 68, el mismo año en que se produce la Revolución y se inicia la Guerra de los 10 años en Cuba, una guerra terrible, a la que haré una referencia breve, se inicia en el 72, poco antes de proclamarse la República. La guerra carlista, la tercera guerra carlista, no es una broma. O sea, a veces pensamos que las guerras carlistas son una broma, ¿no? Las guerras carlistas eran guerras que, sobre todo en determinadas partes del territorio nacional, eran auténticas guerras civiles. Los carlistas estuvieron a punto de llegar a Madrid, de tomar Madrid. O sea, no era una cosa de broma, no eran cuatro gatos, no, era una cosa muy seria en algunas regiones de Cataluña, en algunas regiones del País Vasco, en algunas zonas del País Vasco, en algunas zonas de Levante, eran unas cosas muy serias, ¿no? Y además, en el año 73, en julio, se produce la Revolución Cantonal, que se parece mucho más a las revoluciones del siglo XVIII que a las revoluciones del siglo XIX, es decir, que es casi una jacquerie francesa, es decir, se produce la Revolución Cantonal, se decapita gente, las cabezas se clavan en picas y se pasean por los pueblos con las cabezas de los individuos clavadas en picas. Esto es mucho más característico del XVIII que del XIX, que de las revoluciones del XIX, ¿no? Hay una profunda inestabilidad política y gubernativa, una monarquía alfonsina que se deroga, una monarquía y una república. Hay 4 presidentes, se suelen llamar presidentes de la República, en realidad no son presidentes de la República, lo aclaró hace mucho tiempo ya el maestro Artola, son presidentes del Consejo de Ministros, esto es lo que son, ¿no? Y hay 4 en menos de un año, entre febrero del 73 y enero del 74, son presidentes del Consejo de Ministros, sucesivamente Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, en un régimen además de convención. ¿Qué quiero decir con un régimen de convención? Era un régimen en donde se designaba al primer ministro, al presidente del Consejo, y se le nombraba al gobierno, como en la Convención francesa, una cosa verdaderamente extraña, cuando en Inglaterra, en esa época, para que tengamos un punto de comparación, se estaba construyendo una monarquía parlamentaria, una monarquía parlamentaria donde el gobierno se le encargaba a un primer ministro que era el líder del partido que ganaba las elecciones, y la reina, le gustase o no le gustase, o el rey, le gustase o no le gustase, designaba al líder del partido mayoritario para formar gobierno, y formaba un gobierno de gabinete, formaba un cabinet council, que llamaban los ingleses, ¿no? Hubo durante esos años constantes conspiraciones, constantes revueltas, golpes de Estado, constantes intervenciones, enfrentamientos entre los partidos, monárquicos frente a republicanos, federales frente a no federales, liberales frente a carlistas. Los carlistas hacían un doble juego, estaban por un lado en el Parlamento en algunas épocas y al mismo tiempo que estaban en el Parlamento, los mismos carlistas estaban en la guerrilla, pegando tiros en algunas zonas del territorio nacional, enfrentándose con las tropas del régimen, con las tropas primero del régimen del 68 y luego con las tropas republicanas, ¿no? Esto provocó, lo diré entre paréntesis, algo muy importante, y es que no se pudieron suprimir las quintas, que era una de las promesas más importantes del régimen del 68. ¿Por qué era tan importante suprimir las quintas? Es fácil de entender, porque si te tocaba, se llamaban quintas porque se sorteaba y una quinta parte de los cupos que iban a la mili. Ir a la mili significaba
que habiendo guerra en Cuba, significaba que si te tocaba, si tenías la mala suerte de ir a Cuba, las posibilidades de volver eran escasas. No tanto porque te matasen, que también te podía pasar, sino porque te podías morir prácticamente seguro de algún tipo de enfermedad. Es decir, los soldados llevaban unas alpargatas, no sé si eres tú que lo mencionaba, unas alpargatas que eran un nido de bichería, y por tanto era seguro. Si tenías una herida, las posibilidades de que la herida se infectase y te murieses eran altísimas. No había, por supuesto, penicilina, nada que se le pareciese, y por tanto la supresión de las quintas era una reivindicación del pueblo muy sentida. Tened en cuenta, además, esto es muy importante señalarlo, tened en cuenta que no todo el mundo iba a la mili, porque a los que le tocaba ir a la mili, si tenían dinero, podían pagar un sustituto o podían redimirse con lo que se llamaba la redención a metálico. Es decir, podían pagar una cantidad de dinero para no ir o pagar a alguien que fuera en su sitio. Imaginaros la injusticia que suponía. Es decir, el que tenía dinero no iba y mandaba a otro en su lugar a que lo matasen en Cuba o a que se infectase en Cuba de cualquier cosa. Y esta es la situación, ¿no? Para complicarlo más, en el Partido Republicano Federal había varias tendencias. Esto Jorge ha señalado al menos tres. Un sector intransigente del partido, liderado por Orense, un sector, diríamos, centrista, que va a representar finalmente, va a liderar finalmente, que acaba liderando Castelar, pero que finalmente va a liderar también en alguna medida Pi, que acaba defendiendo lo contrario en la República, cuando se proclama la República, de lo que había defendido al inicio del régimen, justamente lo contrario, y por tanto se le llama traidor, y como decía antes Jorge, intentan atentar contra su vida, ¿no? Bien, el debate entre los republicanos federales era básicamente el siguiente. Había varios debates, pero básicamente era el siguiente, porque si no, no me dará tiempo de hacer una referencia a la Constitución, que tiene un cierto interés, al proyecto de Constitución Republicano Federal. Había un sector intransigente y radical que creían que la construcción de la República Federal había de hacerse, lo decía antes el profesor Vilches, de abajo arriba. Es decir, creían que lo que había era que constituir juntas locales. Estas juntas locales deberían elegir unas juntas provinciales, debería de haber una permanente posibilidad de alterar el mapa territorial y finalmente de ese movimiento popular se definirían las regiones que darían lugar al pacto federal por arriba, el pacto nacional. Bien, esto es un disparate típicamente dieciochesco. De nuevo, cuando uno lee los documentos y uno lee lo que pasa en esta época, en muchas cosas, no en las cosas, antes lo decía nuestra colega, en los puntos de avance tan importantes históricos que hubo, pero en otros muchos aspectos, uno se da cuenta de que aquello tiene mucho del mito revolucionario francés. Está muy presente el mito revolucionario francés. Mito revolucionario, por ejemplo, las Cortes se elegían cada 2 años. Cada 2 años, no cada 4 años, cada 2 años, ¿no? Porque era la idea aquella de que había que estar renovando constantemente el mandato popular, el mandato del pueblo, etc., ¿no? Luego, curiosamente, el proyecto republicano que elabora Castelar, de su puño y letra, será distinto. Y frente a esta posición de los intransigentes, los moderados y los centristas, aunque con diferencias, lo que sostenían era algo fácilmente comprensible, que era mucho más razonable, que era mucho más racional y que se intentó hacer, que fracasó como consecuencia primero de la Revolución Cantonal y luego del golpe de Estado que acaba con la República, ¿no? Que era, bueno, hagamos una Constitución y en la Constitución definamos cuáles son los territorios, definamos cuáles son las competencias de esos territorios, definamos cuál va a ser la organización del Estado, cómo se van a organizar los poderes y, por tanto, construyamos la casa, en este caso, como hay que construirla, que es de arriba a abajo, o sea, la metáfora no vale porque las casas se construyen de abajo arriba, ¿no? Pero, en fin, construyamos la casa de manera adecuada porque si no, no tendremos posibilidad de construir una casa sensata, ¿no? Bien, como me va a llamar la atención de un momento a otro, Javier, ¿en qué acaba esta historia? Esta historia acaba en que finalmente, en el año 73, se presenta a las Cortes un proyecto de Constitución Republicano Federal, que, curiosamente, no sé por qué razón, en el archivo de Cortes, en la página web del Congreso de los Diputados, donde están los textos constitucionales españoles, no se incluye no está el texto no promulgado de la Vicalvarada del 54, es el texto del 56 del bienio progresista, ni está el proyecto de Constitución Republicano Federal. Es verdad que no son constituciones aprobadas, pero son documentos que tienen
era tradicional en España que cuando uno hacía una recopilación de textos constitucionales por escrito incluía la no promulgada del 56 y la Constitución, el proyecto de Constitución Republicana Federal del 73. El proyecto de Constitución Republicana Federal del 73 está construido con una admiración profunda y mirando básicamente a Estados Unidos. Esto tiene que ver con algo que es fácil de entender. En el año 65 acaba la guerra civil en Estados Unidos. O sea, la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, empieza en 1861 y acaba en 1865. Es una guerra civil que tiene un impacto profundo en toda Europa, un impacto profundo, y que ganan, diríamos, los buenos, para entendernos. La ganan, para los progresistas, diríamos, la ganan los buenos, es decir, la ganan los defensores de acabar con la esclavitud, frente a los confederados, partidarios de mantener la esclavitud, en una línea del territorio, porque se suele pensar a veces que en todo Estados Unidos existía esclavitud. No es cierto, había una línea teórica, que era la línea Mason-Dixon, que iba de este a oeste, por debajo de la cual ya no había esclavitud. Perdón, por debajo de la cual había esclavitud y por encima de la cual no había. Había el problema, claro, de que si un esclavo huía de la parte donde la esclavitud estaba abolida y era detenido, podía ser devuelto a la parte donde la esclavitud. Esto provocó un famoso pleito terrible que estuvo en el origen de la guerra civil. La guerra civil americana tiene un gran prestigio y Estados Unidos es el modelo. Lo dicen de manera expresa los republicanos federales. Hablan esto en el preámbulo, en el texto del proyecto, en el preámbulo del proyecto dicen, en un determinado momento, dice, al conservarlo, hemos querido imitar, al conservar la democracia, etc., hemos querido imitar la conducta de los grandes fundadores de la Federación en el mundo moderno, que con establecerla sobre una tierra virgen y en contra de una monarquía aristocrática. La tierra virgen son Estados Unidos, aquello que contaba Tocqueville en La democracia en América. En ningún lugar ha sido posible observar la influencia del punto de partida sobre el porvenir de los estados como en Estados Unidos, ¿no? Eso era la tierra virgen americana. La monarquía aristocrática, obviamente, la monarquía iglesia, guardaron religioso culto a todo aquello que, además de ser progresivo, estaba ungido por la autoridad incontestable del tiempo, ¿no? Bien, y lo que hacen es construir un proyecto, un proyecto republicano, que se basa en primer lugar en un pacto federal. Esto es una invención, como es obvio, porque la Constitución de Estados Unidos nace de un pacto federal. Es decir, los estados, los 13 estados que se declaran independientes, que forman una confederación, acuden, en realidad 12, porque Rhode Island no va, acuden a la Convención de Filadelfia y allí deciden aprobar un texto constitucional. Y esto es un pacto federal en sentido estricto. Tan pacto federal es que el propio texto constitucional americano establece que no podrá entrar en vigor hasta que 2/3 al menos de los estados lo hayan ratificado. Y se producen los procesos de ratificación, en algunos casos con una mayoría abrumadora, en otros casos con una mayoría muy ajustada, en unos casos muy pronto y en otros casos muy tarde, lo que determina que la Constitución tarde tiempo en entrar en vigor. Bien, hay una nueva concepción de la nación. Efectivamente, lo que late aquí debajo es una nueva concepción de la nación española. Frente a aquella nación de los gaditanos, es la reunión, decía la Constitución de Cádiz, de los españoles de ambos hemisferios. Esto es lo que decía la nación española, es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Pues los propios revolucionarios en el texto hablan de que la soberanía reside en el pueblo y se expresa a través de 3 tipos de organismos: los municipios, los estados regionales y el Estado federal o Estado nacional. Estados federales que se mencionan, estados federados que se mencionan en la Constitución, con una curiosa ausencia, que es la ausencia de León. No figura León, no sé si porque ellos daban por entendido que estaba incluido, esto lo sabréis, en algún otro territorio, pero no está la región leonesa, o sea, no está León entre los territorios, ¿no? Bien, para ir terminando, porque me he pasado ya claramente del tiempo. Ese texto es un texto que está basado en 2 grandes principios. Organizaremos una estructura política en la cual habrá un centro, un Estado federal central, que se ocupará de lo esencial, que se ocupará de las cuestiones esenciales, aquellas que, dicen los revolucionarios, garantizan la existencia de la nación. De esto se ocupará, y todo lo demás quedará a los estados federados. De hecho, es el modelo americano. La Constitución americana no contiene las competencias de los estados federados. Dice, esto es de la federación, y lo que no es de la federación es de los estados. Y en caso de que una ley de los estados entre en conflicto con la de la federación, prevalece la de la federación. Esto es lo que hacen los norteamericanos. Y esto es exactamente, aunque no es al 100% así, es decir, esto es lo que hacen los revolucionarios de la Primera República, lo que hacen los republicanos federales, lo que hace Castelar, diríamos, en el texto, ¿no?
que es atribuir al Estado una serie de competencias básicas y dejar lo demás a los Estados federados, estableciendo, eso sí, una peculiaridad respecto de Estados Unidos, y es que mientras que en Estados Unidos los Estados aprueban sus respectivas constituciones y ya está, hay diríamos un principio de confianza federal, de que nadie va a aprobar una constitución enloquecida diciendo que esto tiene competencias que no puede tener porque van en contra de la Constitución. Los republicanos de la Primera República, lo mismo que los republicanos de la Segunda República y que los españoles del año 77 y 78, que los constituyentes del 77 y 78, dijeron no, las constituciones o los estatutos de autonomía en nuestro caso tendrán que ir a ratificación de las Cortes Generales. Al contrario de lo que ocurre, es una diferencia notable con la mayoría, no con todos, pero con la mayoría de los estados federales. Por una parte esto, tendremos un Estado federado y tendremos un Estado federal y unos Estados federados que tendrán una serie de competencias, que ejercerán un gran poder. La Constitución dice plenas competencias económicas y administrativas y políticas, que tendrán un gran poder. Podrán elaborar sus propias constituciones, sujetas obviamente a la ratificación. No podrán constituir cada uno de los Estados federados un subestado federado en su interior, ni podrán federarse dos de ellos. Hay una desconfianza, diríamos que hay una falta de confianza en la lealtad federal, cosa que ha habido luego a lo largo de la historia de España, como se puede ver en la historia actual de España, con motivos más que justificados. Y por otro lado, hay una organización de los poderes públicos que está casi literalmente copiada. Y esto es curioso porque no se ha vuelto a producir en ningún Estado federado, en ningún modelo federal europeo. Hay casi una copia del sistema federal americano desde el punto de vista de la organización de los poderes federales. Es decir, el Senado del proyecto de Constitución republicano federal es un Senado que estará formado por cuatro senadores, por cada uno de los territorios. Es decir, es igual que el territorio tenga no sé cuántos cientos de miles de habitantes o tantos millones de habitantes, o sea pequeño. Como sabéis, en Estados Unidos hay 2 senadores por estado, sea el estado New Hampshire o Vermont, que son estados pequeños y poco poblados, o sea, Los Ángeles, California, que tiene 40 millones de habitantes y es la 8ª economía del mundo si fuese un estado independiente. Por lo tanto, 4 senadores. Pero es que es más, en la elección del presidente de la República, fijaros hasta qué punto la imitación con el modelo americano diríamos, la influencia americana es grande, que el presidente de la República se elige a través de un sistema que solo existe en Estados Unidos. Los norteamericanos eligen a su presidente a través de un colegio electoral en el que cada uno de los estados envía un número de representantes que es la suma de los senadores y los congresistas. La suma de senadores y congresistas. Imaginemos, Idaho, 2 senadores y 4 congresistas, 6. Pues bien, Idaho envía 6 mandatarios para elegir al presidente. Pues la Constitución de la Primera República, el proyecto de Constitución, hace exactamente lo mismo. El doble, cada estado enviará el doble, cada región federada enviará el doble de la suma de los senadores y de los congresistas que corresponde elegir a cada una de las regiones. Bien, este proyecto, bien elaborado, con efectos técnicos, como es obvio, pero bien elaborado, fracasó de manera estrepitosa, es decir, se llegó a discutir en 4 o 5 sesiones de las Cortes, prácticamente se empezó la discusión del proyecto nada más, inmediatamente después de presentarse, se presenta en junio creo, y en julio se produce la proclamación del Cantón de Cartagena. Para que os hagáis una idea de nuevo, lo comentaba hoy comiendo, ¿no? Resulta hoy chocante y resulta incluso gracioso. El Cantón de Cartagena proclama su voluntad de mantener relaciones de cooperación con todas las naciones del mundo, dice, y sobre todo con la nación murciana, lo cual no deja de ser una cosa verdaderamente pintoresca y extravagante, ¿no? Con la nación murciana, y bueno, pues esto es lo que había, ¿no? Esto es lo que había. Esto es lo que hay, y esto es... Bien, la Revolución Cantonal hunde al país en un mundo de conflictos terrible, provoca la intervención de las Fuerzas Armadas, una limitación que ya se había producido con Pi, siendo Pi presidente del Consejo, ya se habían aprobado medidas excepcionales. Antes lo decía mi compañera de Historia del Derecho, efectivamente, la Constitución es la primera Constitución que establece la posibilidad de que se declare un estado de sitio y que atribuye la capacidad para declararlo al Congreso de los Diputados. Y fracasa con la intervención militar, como en tantas ocasiones, como en el año 1823 con la invasión de los Cimejos de San Luis, como después de la Vicalvarada, después del 56, como en tantas ocasiones, como desgraciadamente en el 39, tras una intervención militar que acaba con una de las épocas más fructíferas, más interesantes, más admirables
de la historia no solo de España, sino de la historia de Europa en esos momentos. Muchas gracias. Perdón. No, está bien. Muchas gracias. Bueno, antes de que nos invada la melancolía por este fracaso rotundo final, vamos a tener un tiempito, por lo menos, para algunas cuestiones. Así que, adelante, animaos. Comentarios, sugerencias, críticas, discrepancias. A ver, ¿alguien se anima? ¿No? Venga, Javi. Sí, pero da igual. Crear controversia, ¿no? El proyecto federal cinematográfico lo que busca es una construcción, como ha señalado bien el profesor Felices, desde abajo. La idea de que el hombre es social por naturaleza y se va uniendo en agrupaciones cada vez mayores hasta llegar a la humanidad. Es un proyecto humanizador, es un proyecto constructivo, ¿no? de ir construir la federación desde abajo. En los otros proyectos federales, especialmente yo conozco mejor el de la Segunda República, que fracasa en realidad, no es una república federal, sino el Estado integral, como la llamaron. Ahí el modelo es distinto, porque lo que se pretende es descentralizar, ¿no? Es construir, es descentralizar lo que ya está centralizado, ¿no? De hecho, Ortega dio un famoso discurso, primero habrá que desfederar para luego federar, o sea, hay que desunir para luego unir, ¿no? El modelo americano es totalmente distinto, porque claro, están construyendo una nación inexistente y lo que hacen es construir primero una confederación, luego una federación, y si vemos la historia de Estados Unidos, la federación ha ido adquiriendo cada vez más poder frente a los estados en cada una de las grandes crisis, la guerra de secesión, las dos guerras mundiales, la crisis del 29, la federación en todos esos momentos lo que ha hecho ha sido absorber poder que estaba en manos de los estados, mientras que aquí el planteamiento ha sido el contrario, ¿no? Cómo ir quitando competencias al Estado centralizado existente. Muy bien, gracias. Si no os importa, administramos los tiempos como se ha hecho esta mañana y entonces acumulamos las intervenciones para luego una final de cada uno de los ponentes. ¿Alguna más? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Algún estudiante que ha sido aludido, el estudiantado como cuerpo de la nación? ¿No? Bueno, ¿no? ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, yo tenía aquí unos comentarios que puedo sumar a lo que ha dicho Javier Zamora ahora. Da la impresión, por lo que nos habéis contado esta tarde, que había una gran claridad de ideas en esta época respecto a cuál era la nación, ¿no? La nación es España, en esto no hay duda, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. A nadie se le había ocurrido a estas alturas del siglo XIX que pudiera haber otras naciones en territorio español. Pero hay serias discrepancias respecto a qué tipo de nación es esta y a qué tipo de Estado le corresponde, qué tipo de Estado corresponde a esta nación, ¿no? Respecto a la nación, también llama la atención, por lo que ha dicho Gregorio de la Fuente, que hay un enorme impulso nacionalizador entre los protagonistas de la Revolución de septiembre de 1868. Hoy tendemos a ver el nacionalismo más asociado, digamos, con sectores conservadores o de las derechas, en términos generales. Sin embargo, quienes llevan a cabo este impulso nacionalizador en el siglo XIX son más bien las izquierdas de la época, ¿no? Las izquierdas liberales en términos amplios, desde los liberales monárquicos hasta los liberales republicanos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿hay, digamos, una relación estrecha entre nacionalismo y movilización popular
Y eso tiene algo que ver con que las izquierdas sean más proclives a la nacionalización o a la extensión, digamos, de la identidad nacional entre las gentes que las derechas católicas, conservadoras, moderadas, etcétera, ¿no? Esa sería la primera cuestión. La segunda, me llama la atención que hayáis hablado mucho de nación, de Estado, incluso de pueblo, que se confunde a veces con nación, pero no habéis apenas citado la ciudadanía. Y está claro que estas gentes tenían en la cabeza la construcción de una nación de ciudadanos y la necesidad de que los ciudadanos participaran en la cosa pública, ¿no? ¿Hay tensión, a vuestro juicio, entre nación y ciudadanía? ¿Los ciudadanos eran todos parte de la nación? ¿Hay gente que no era ciudadana pero que sí que era parte de la nación? ¿Cómo se articula eso? Y por último, estamos oyendo desde hace mucho tiempo una versión de la historia de España muy frecuente, por ejemplo, en Cataluña, donde se dice que el sexenio revolucionario fue una de esas escasas oportunidades en la historia de la España contemporánea en que Cataluña tuvo un peso, un protagonismo más acorde, digamos, con el que le corresponde, de acuerdo con su importancia económica, su dinamismo social, su conexión con tendencias europeas y mundiales, etcétera, ¿no? Es decir, que en lo que muchos colegas catalanes nuestros, catalanistas, explican de historia de España, digamos que hay una cierta tendencia a atribuir a Cataluña, a la sociedad catalana, a Barcelona como gran ciudad, como metrópoli mediterránea, comercial, industrial, etcétera, una tendencia mucho más progresista, más moderna, etcétera, y esto se ve de manera muy clara en el sexenio revolucionario, ¿no? Por lo menos eso dicen ellos. No es casualidad pues, que estos Prim fuera catalán, que Pi Margall fuera catalán, que Laureano Figuerola, otro personaje de la época importante, fuera catalán, etcétera, etcétera. De hecho, vamos, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es muy frecuente que en Cataluña se diga que nunca los catalanes han tenido un papel importante en la historia de España contemporánea, salvo en el sexenio revolucionario y en parte en la Segunda República. Bueno, entonces, ¿hay alguna especificidad catalana, alguna aportación específicamente catalana a la revolución, a sus resultados, a sus proyectos, a la construcción de estos proyectos, o todo esto es un mito sin demasiado fundamento? La mitificación de las libertades medievales por los progresistas, también republicanos, sobre todo progresistas de Barcelona, catalanes, ¿no? En 1868 se fijan en una cosa, en la fortaleza de la Ciudadela, ¿no? Que era como media ciudad de Barcelona en ese momento, que había levantado Felipe V, el primer Borbón, ¿no? La opresión, ¿no?, de los Borbones sobre el heroico pueblo catalán, ¿no? Había construido esa ciudadela. Lo que se va a decidir en 1868 es derribarla abajo definitivamente, ¿no? Con el visto bueno de Prim, que es ministro de la guerra, etc. Llevará un año demolerlo, porque es el símbolo de la opresión de los Borbones sobre el pueblo catalán. Hay una frase de Víctor Balaguer que es: catalanes de septiembre de 1868, habéis vengado a los catalanes de 1714, ¿no? El manifiesto de la Diputación de Barcelona de 1868 que preside Víctor Balaguer. Vale, pues ahí parece, retocamos un poco y parece que lo ha dicho un nacionalista, ¿no?, esta mañana. No, pero no había nacionalismo catalán. ¿Por qué? Les pongo el acertijo. ¿Cómo se cambian los nombres de las calles? He cogido Madrid porque me he querido centrar en Madrid, pero podríamos haber cogido Barcelona. La Plaza Real de Barcelona se llama Plaza Nacional, con la Revolución.
la Plaza de San Jaime, Plaza de la Constitución. Échale, eso sería revolucionario al día de hoy, ¿no? Poner estos nombres, ¿no? Allí, ¿no? Porque la nación es España. pues la nación es España, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado de no interpretar las cosas desde el presente, ¿no? Bueno, eso lo primero. En los conflictos que hay en España en ese momento, las identidades regionales, o lo que se llamaba provinciales entonces, ¿no? Los antiguos reinos, son muy fuertes, pero ninguna se relabora para una idea de nación alternativa a la española. Entonces, a partir de ahí, no se puede interpretar un conflicto de nación catalana, ni vasca, ni nada, porque es absurdo, es que no está creada esa idea, ¿no? Hay que partir de esa hipótesis, porque si no, nos volvemos locos y no entendemos nada, ¿no? Hay que buscar siempre las mañas a ver por qué dicen eso, ¿no? La gente. Eso por un lado. Es decir, el único conflicto nacionalista que hay en el sexenio, al 100%, es el de Cuba. En Cuba hay gente que hace una guerra de liberación nacional, que se diría en el siglo XX, ¿no? Que quieren crear un Estado propio, independiente de España, y tienen sus símbolos, su bandera y su... Es el único caso, porque luego ya entre carlismo y liberales, pues bueno, ahí la cosa es más difícil, ¿no? Las otras preguntas, pues, no los liberales, ¿esto es un liberalismo? Sí, sí, sí. Una cosa sobre Cataluña. Esta interpretación a la que hacía referencia el profesor Moreno en cuanto al protagonismo de Cataluña en la Revolución del 68 está muy en consonancia con esa tendencia del nacionalismo de identificarse con sus grandes personajes. Pero luego uno desciende a la realidad y no es así. Y me remito a los casos prácticos. El general Prim era mayormente odiado en Cataluña. En Cataluña por el bombardeo de Reus año 42. Pero es que además él así lo cuenta en las cartas que están en la Academia de la Historia al general Serrano. Qué mal me tratan en Cataluña. Cuando, después del pronunciamiento de Cádiz ya en el 68, él va a Barcelona, se encuentra un ambiente enrarecido, él va a dar un discurso y lleva ¿cómo se llama esto? El ros, ¿no? Con la corona monárquica, y lo primero que se encuentra son pitos y silbidos. Quítate eso, y se lo quita. Figuerola, el otro gran Figuerola, creador de la peseta y del librecambismo. Del proyecto librecambista, cuando Figuerola presenta en las Cortes el proyecto librecambista, lo que se presenta como sujeto en presidencia del gobierno no es el pueblo catalán como un solo hombre, ¿no? La nación detrás del gran personaje. Que va, se presentan los financieros catalanes a pedirle al general Prim que detenga eso. Porque claro, eso va a entorpecer el desarrollo económico de Cataluña. No son esos grandes personajes. Es más, esa idea de la nación o del pueblo catalán unido, había una parte muy importante, que algún gracioso lo llama tractoria, en la Cataluña profunda, que era racialmente carlista, desde el año 69. Pero hasta el punto, incluso Federico Engels lo ve en ese librito de los vacunistas en acción, que esos vacunistas en acción, con los que están formando barricadas con los internacionalistas, ahí en Cataluña son los carlistas, ¿no? Es decir, que eso de sujetos colectivos en una marcha hacia la historia no funciona así. Eso, añadir algo. Obviamente, claro, lo del Pacto Federal es como dices, ¿no? Es decir, que, por eso yo señalaba que había una diferencia esencial. Es decir, que los Estados Unidos es un pacto federal de verdad, porque nace una nación. Se produce el nacimiento de una nación que no existía con anterioridad, primero en forma de confederación, efectivamente, luego en forma de Estado federal, que evoluciona con el tiempo, como muy bien has dicho, de una manera espectacular. Cuando se crea el primer Banco de América, lo que luego será la Reserva Federal, algunos estados declaran que el que siga las instrucciones del Banco de América será condenado a muerte. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que... Evidentemente hay dos datos esenciales: la guerra civil, que es una guerra entre estados, pero es una guerra por el modelo de Estado, y la crisis, el crack del 29, ¿no? Yo creo, Javier, que hay dos grandes factores de movilización. Por un lado hay una movilización nacional, lo contaba muy bien antes en Gregorio, ¿no?
Pero hay una movilización localista, que es la movilización cantonal, que es una movilización típicamente localista, que tiene mucho de jaquerí en el sentido estricto, es decir, que es como los motines del siglo XVIII, son motines, motines auténticos, motines como las jaquerís del XVIII y del XIX, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un gran factor movilizador, que es la nación española, y hay un gran factor movilizador, que son estos los localismos, el movimiento cantonal, el movimiento provincialista. Se habla mucho de las provincias en el 68, curiosamente, ¿no? Una cosa que llama la atención, ¿no? La nación de ciudadanos, claro que es una nación de ciudadanos, y de hecho nos lo explicaba muy bien nuestra compañera. Esta es la primera constitución de la historia de España que contiene una declaración de derechos en sentido estricto, y además una declaración de derechos muy generosa. ¿Quiénes no forman parte de la nación? Las mujeres. Las mujeres no forman parte de la nación. La nación de ciudadanos es una nación de ciudadanos varones, porque las mujeres no son... Es verdad que las mujeres van a poder ejercer otros derechos, pero no van a poder ejercer el derecho de ciudadanía, el derecho que define a un ciudadano, que es el derecho de contribuir a la formación de la voluntad colectiva a través del voto, ¿no? Y una última cuestión, porque ya es muy tarde y acabamos ya. Que yo recuerde, me corregiréis, Gregorio y Jorge, que conocéis el periodo mucho mejor que yo, que yo recuerde el único momento en el que las autoridades catalanas amenazan con declarar el Estado catalán durante el sexenio, no es esto porque se está invadiendo su autonomía, sino porque el Estado no acude en su ayuda para combatir a los carlistas. Dicen, oiga, o vienen ustedes con fuerzas armadas y con ejército a ayudarnos a combatir al carlismo, o nos vamos. Es decir, todo lo contrario de lo que dicen los... Bueno, no es un problema de mitos, esto, evidentemente, son mitos construidos sobre mentiras como la copa de un pino, sobre mentiras, o sea, es decir, que cuando uno coge una mentira y la transforma en otra cosa, y entonces a partir de la mentira construye una historia que no se sostiene para nada en la realidad. Insisto, la única ocasión, me corregiréis si no es así, en que las autoridades de Cataluña, de Barcelona creo en concreto, dicen, oiga, que nos declaramos independientes si no vienen ustedes aquí, es cuando tienen a los carlistas allí a la puerta y dicen que si no nos mandáis fuerzas armadas tendremos que llegar a un acuerdo con estos, ¿no? Muchas gracias. Gregorio. Sí. La primera sería que el nacionalismo que impulsa este liberalismo radical secularizador resulta excluyente para conservadores, tradicionalistas, etc. En tanto por ciento no sé, pero vamos a decir casi por exagerando un poco la mitad de los españoles, ¿no? Que más o menos pues lee un periódico, ¿no? Y eso es un problema grave, ¿no? Que no lo resuelve el siglo, el sexenio, ni mucho menos, lo agranda. Y después que la construcción nacional corre paralela a la construcción del Estado liberal y a las constituciones políticas de ese Estado. Y sobre el modelo de Estado hubo graves desacuerdos entre los propios liberales, que es esto de los cantones, ¿no? Claro, a partir de ahí, estos enfrentamientos entre liberales y los liberales con los carlistas, por decirlo de manera sencilla, pues hace que el alcance de cualquier impulso nacionalizador sea muy problemático en España, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hombre, yo también romparía una pequeña lanza a favor, no a favor, quiero decir, en la comprensión del tema de Cartagena, ¿no? Es decir, lo que es la frase esa de Pimarga, la unidad en la variedad, ¿no? Los republicanos en realidad lo que quieren es mantener esa unidad nacional, que la creen en peligro, reforzando los lazos de unión entre los territorios. A mí me parece muy secundario todo de si federación desde abajo o desde arriba, ¿no? Porque el gran defensor de la federación desde abajo es Pi Margall, y cuando llega el año 73 se pone en el bando contrario, desde arriba, ¿no? Hace la Constitución, ¿no? No vamos a hacer juntas revolucionarias. Eso tiene su explicación en el sexenio, y si tenéis curiosidad se la explico, pero si no, da lo mismo. Esa es una cuestión, por lo cual es secundario. Lo que pasa es que como se ha estado predicando lo de la federación desde abajo, hay algunos que se lo han tomado en serio, y son los de los cantones. Claro, se lo toma en serio el Estado catalán, el Estado de Cartagena, el de Murcia, el de no sé dónde, por aquí y por allá. Bien, pero si cogemos el de Cartagena, que es el más importante, veremos, ¿no?, que habla de la Federación Española, ¿no? El periódico, ¿no?, el cantón, ¿no?, de Cartagena es el periódico de la Federación Española. Por lo tanto, está
preservando la unidad territorial y la integridad territorial de España o de la nación, ¿no? Lo que pasa es que quieren llevar la federación desde abajo. Y es el problema que han tenido los republicanos, que las ideas para mí las tenían bastante confusas en el sexenio todo, ¿no? Que era, pues, que si es desde abajo, primero hay que separarse para luego unirse, ¿no? Que eso es lo que lleva a la prensa republicana en 1870, hace un manifiesto, ¿no? En contra de esas ideas pactistas, ¿no? La declaración de la prensa republicana del año 70, dice, pues, si está unida la nación, ¿para qué la vamos a separar para luego unirla? ¿No? Esto ya es una federación tácita la que hay, partimos de ahí, federamos desde arriba, ¿no? Bueno, entonces, en cualquier caso, pues eso, tengan en cuenta que aunque hay cantones, nadie está pensando... Otra cosa es que en el conflicto, la guerra que hay contra el gobierno central, ¿no? Pues obviamente ellos utilizan todos los recursos en su propaganda, ¿no? De enfrentamiento, y ahí puede hablar de eso del Estado de Murcia como si fuese eso Prusia, ¿no? O Alemania ya, ¿no? Bueno, definitivamente aclarado que Murcia no es Prusia y proclamada la soberanía nacional, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.